lento el video. Bueno, vamos entonces a arrancar con, o a seguir avanzando en la teoría de permeabilidad. Ustedes primero vieron en el primer video el gradiente de potencial electroquímico. Después, en el segundo video, vieron un tipo de pasaje de las sustancias que es a través de los fosfolípidos. Las sustancias, cuando van a pasar por la membrana, pueden pasar de tres maneras. A través de los fosfolípidos, por proteínas o por vesículas. Ustedes, cuando vieron el tema de ósmosis, vieron el pasaje a través de los fosfolípidos. ¿Qué sustancias pasan a través de los fosfolípidos? Las pequeñas, las no polares y las que no tienen carga. Esas son las que pueden pasar directamente a través de los fosfolípidos. Eso lo vieron en el segundo video. Ahora nos vamos a concentrar en el segundo tipo de transporte, que es por medio de proteínas. Miren, acá les hemos hecho un cuadrito resumen para que vean más o menos cómo son los tipos de transporte. Ya vieron este en el video, nos vamos a concentrar en las proteínas transportadoras y después vamos a concentrarnos en las vesículas, en el transporte por medio de vesículas. Pero ahora, primero vamos a ver el de las proteínas transportadoras. Dentro de las proteínas transportadoras vamos a tener dos transportes, los canales y los transportadores. Dentro de los canales vamos a encontrar canales iónicos, acuaporinas y poros. Y dentro de los transportadores, una de las clasificaciones que vamos a hacer es en uniporte, sinporte y antiporte. Ya vamos a ver que a su vez estos transportadores pueden ser pasivos o pueden ser activos. Ya lo vamos a ver después. Entonces, cuando yo hablo del transporte por proteínas transportadoras, hablo de proteínas que están en la membrana, chicos. Proteínas que vieron ustedes en la unidad anterior. Miren, estas proteínas que yo tengo acá son las que me van a servir como transportadores o como canales para transportar una sustancia. Fíjense que acá me están mostrando el pasaje libremente a través de los fosfolípidos. Eso ustedes vieron que se llama difusión simple. Y es un tipo de transporte pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Es un transporte que va desde mayor concentración a menor concentración. Ya lo vieron en el video. Nos vamos a concentrar ahora en las proteínas transportadoras, dijimos, canales y transportadores. Fíjense, acá tienen un canal y acá tienen los transportadores. Primero que nada, les comento que los canales forman parte de lo que llamamos la difusión facilitada. ¿Qué quiere decir esto? La difusión con ayuda de una proteína. Hay algo que me facilita el pasaje. Por ejemplo, un canal. Dentro de los transportadores, hay transportadores que también hacen este tipo de transporte facilitado, difusión facilitada, pero hay otros que hacen un transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Y que los que hacen difusión facilitada, sea un canal o sea un transportador, lo hacen a favor de un gradiente, es decir, desde donde hay más concentración a donde hay menos. Por lo tanto, forman parte de un transporte pasivo, ¿sí? Pero hay transportadores que hacen un transporte activo, que lo vamos a ver enseguida también, es decir, van de donde hay menos concentración a donde hay más. Ahora nos vamos a concentrar, primero vamos a ver los canales y después vamos a ver los transportadores. Pero fíjense que cuando yo les diga proteínas transportadoras, son las proteínas que ustedes tenían insertas en la membrana plasmática, que lo vieron en la unidad. Vamos entonces a empezar con los canales. Los canales, como les dije, son siempre pasivos. Siempre van a ser sin gasto de energía. Siempre van a ser a favor de un gradiente, de donde hay más concentración a donde hay menos. Y esos canales forman conductos hidrófilos, por donde van a pasar sustancias hidrófilas o sustancias de tamaño más grande.
Ahora, dentro de los canales, yo tengo tres opciones. Los canales iónicos, los poros y las acuaporinas. El canal iónico es muy específico. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier sustancia va a pasar por el canal. Depende de su tamaño, del tamaño de la sustancia y de la carga. Si estoy diciendo que es un canal iónico, claramente me va a dejar pasar iones. Entonces, miren, acá tenemos lo que sería un canal iónico. Los canales forman compuertas, son compuertas que se abren y se cierran para dejar pasar o salir un ion. Y fíjense que el canal es un tubo, es un conducto por donde va a pasar la sustancia. Ese conducto tiene en su parte más estrecha un ancho determinado. Entonces, no solamente importa la carga, como les dice, sino que también importa el tamaño de la molécula, porque si la molécula es demasiado grande y no pasa por la parte más estrecha, pues no podrá usar este canal. Entonces, estas compuertas a veces se abren y a veces se cierran. Estas compuertas o estos canales pueden abrirse y cerrarse por un cambio de potencial eléctrico, por un cambio de pH. Ya van a ver más adelante qué cosas pueden hacer abrir o cerrar un canal, porque no es que hay un solo factor, hay muchos factores que pueden hacer que un canal se cierre o se abra. Entonces, el canal iónico me va a permitir el pasaje de iones. Fíjense que los canales, vuelvo a decir acá, son conductos. Ahora, también tenemos otro tipo de canal, que son las acuaporinas, que también son muy específicas. Solamente me dejan pasar agua, urea y glicerol. Y ustedes me van a decir, ah, bueno, entonces si pasa agua, pasa hidrógeno. No, agua. ¿Sí? También la acuaporina es un canal, como el que ven acá, por donde puedo pasar agua. Me podrían decir, pero Dani, vos me dijiste que el agua pasa por ósmosis. Y yo les voy a decir, sí. Pero el agua, pudiendo atravesar la membrana por ósmosis, generalmente elige el pasaje por acuaporinas. O sea que el agua puede pasar por ósmosis, pero también puede pasar por acuaporinas. Y el último tipo de canal son los poros, que obviamente tienen mucho más tamaño, pero son menos selectivos. ¿Dónde teníamos poros? ¿Alguno se acuerda? En el núcleo, ¿En qué parte del núcleo? Muy bien, ¿en qué parte? en la membrana, En la envoltura nuclear. en la Muy envoltura. perfecto, en la envoltura nuclear. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de poro. Entonces, para que quede, los canales son conductos, perdón, y siempre son pasivos. Siempre va de más concentración a menos. Vamos entonces con los transportadores, que eran estos que ustedes vieron acá como rosaditos. Yo les dije, chicos, hay transportadores que son pasivos, pero hay transportadores que son activos. El transportador pasivo me va a mover la sustancia de más a menos, pero el activo me la va a mover en sentido contrario. ¿Cuál es la diferencia entre un canal y un transportador? Y escuchen bien acá. Los canales forman conductos hidrófilos por donde pasa la molécula o la sustancia que quiero transportar. Los transportadores tienen sitios de unión a donde se va a unir la sustancia a la proteína. Como puntos, sitios a donde se une la sustancia que yo voy a transportar. Pero hay una particularidad. Como les dije, hay transportadores pasivos y hay transportadores activos. A los activos se les llama bombas. ¿Siguen siendo proteínas? Sí, pero se les llama bombas. Ya dijimos, los pasivos no me van a gastar energía, los activos me van a gastar energía. La fuente de energía en los activos puede ser una fuente lumínica, por ejemplo, esto pasa en algunas bacterias, puede ser una fuente eléctrica, si la energía proviene de reacciones de óxido-reducción, pero nosotros
vamos a centrarnos en la fuente química, es decir, en que la energía venga del ATP. Ya lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a ver los transportadores pasivos. Los transportadores pasivos tienen una particularidad, que es esto, se saturan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vieron cuando el micro va lleno y uno lo para y no para porque ya no entra más nadie? Bueno, eso pasa con los transportadores. Cuando los transportadores tienen todos sus sitios de unión llenos de sustancia a transportar, no puede transportar más nada. Entonces se dice que está saturado. Pero también hay sustancias que se llaman bloqueadores que se colocan en esos sitios de unión y no me dejan que se una la sustancia transportada. Supongamos que es un canal que transporta, un transportador que transporta, no sé, glucosa, y hay una sustancia bloqueadora o bloqueante que se une a los sitios de unión y no me deja que la glucosa se una. Entonces, de esa manera no se puede transportar la glucosa, bloquea al transportador. Entonces, ya dijimos, la diferencia entre el canal y el transportador es que este es un conducto hidrófilo y los transportadores tienen sitios de unión a donde se van a unir las sustancias a transportar. Entonces, dentro de los transportadores, yo le dije que había una clasificación que era en activo y pasivo, y otra, que se las mostré al principio, que era en uniporte, simporte y antiporte. ¿Se acuerdan? Miren, ven que vuelvo para atrás. Al principio les dije, los transportadores pueden ser uniporte, simporte y antiporte. Además de que pueden ser activos o pasivos. Bueno, vamos entonces a empezar a ver un poquito qué significa uniporte, simporte y antiporte. Miren, esto es un ejemplo de un simporte. ¿Qué quiere decir esto? Voy a transportar dos sustancias en el mismo sentido. Por ejemplo, glucosa y sodio. Por ejemplo, acá voy a transportar la glucosa y el sodio, los dos, hacia adentro de la célula. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando en el medio extracelular, fuera de la célula, yo tengo poca cantidad de glucosa y sin embargo quiero entrar glucosa a la célula. Entonces tengo menos concentración de glucosa extracelular. Entonces, fíjense, acá tienen, esto amarillo es el transportador. ¿Sí? Fíjense que está transportando las glucosas, que son estos cuadraditos amarillos, y los hexagonitos es el sodio. Entonces está transportando a la vez glucosa y sodio. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Ahora, ¿qué veo acá? Yo les dije que, en este caso, hay menos glucosa afuera que adentro. Entonces la glucosa se está moviendo en contra de un gradiente. Sin embargo, si veo en la imagen, tengo mucho más sodio afuera que adentro. O sea que el sodio, si entra, se mueve a favor de un gradiente. Bueno, eso es lo que pasa. El movimiento del sodio a favor de un gradiente, esa energía del movimiento, se usa para el transporte de la glucosa en contra de gradientes. Entonces se le llama transporte acoplado, porque la glucosa se transporta en el mismo transportador junto con el sodio. Entonces, la glucosa lo hace en contra de su gradiente y el sodio lo hace a favor de su gradiente. Pero usan exactamente el mismo transportador. Esto es un simporte. Glucosa y sodio, dos sustancias en el mismo sentido. ¿Se entiende? ¿Es con gasto de energía? Bueno, y ahí me lo van a decir ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Y para mí no. Bueno, a ver, ¿qué opinan los demás?
Y si Bien, va uno en contra del gradiente, sí tiene gasto de energía, ¿o no? ¿qué les dije yo? Pero ¿qué les dije yo respecto a por qué se transporta acoplado con el sodio? Porque se podría Porque transportar sigue la tranquilamente. corriente. Bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Por qué se transporta acoplado con el sodio la glucosa? Porque claramente acá la glucosa se está transportando en contra de un gradiente, es decir, de menos a más. Eso lo sabemos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? No era porque usábamos el sodio para darle energía a la célula para que para que ingrese o que saque la. Exactamente. La cosa es la siguiente, chicos. El gradiente de potencial electroquímico que genera el sodio es lo que impulsa su movimiento hacia el interior de la célula en forma pasiva, que es lo que les acabo de decir yo. Porque el sodio se está moviendo de donde hay más potencial electroquímico a donde hay menos. Ese gradiente moviliza a la glucosa en forma activa y acoplada. Es decir, por eso la glucosa se acopla al sodio. Porque el sodio tiene una diferencia de potencial electroquímico que se ve favorecida, es decir, hay un gradiente que está favoreciendo la entrada de ese sodio a mi célula. Entonces, por esta razón, se transportan acoplados, diríamos. Por eso la glucosa se acopla con el sodio. ¿Entiendes? Esa es la razón por la que se transportan juntos. Entonces, el sodio se transporta en forma pasiva y la glucosa se transporta en forma activa, pero acoplada al sodio, unida al sodio, porque el gradiente que genera el sodio es lo que le permite a la glucosa también ingresar a la célula. Bien. Otro tipo de Consulta, ¿la glucosa siempre va a ingresar así a la célula ¿no? o hay otra forma? En este caso, hay muchas formas. En este caso es cuando en el medio extracelular hay menos y quiere entrar adentro. Fíjate, acá quiere entrar, pero en el medio extracelular hay más concentración de glucosa. Entonces, en este caso, va a ser un tipo de transporte que se llama uniporte. Una sustancia en un solo sentido. Fíjense, mucha más concentración de glucosa. Acá tengo mi transportador. Voy a mover la glucosa de donde hay más a donde hay menos. Y solamente una sustancia. Entonces, esto es un uniporte. En este caso, un uniporte pasivo, porque se mueve de donde hay más a donde hay menos. ¿Se entiende? Por eso yo les dije, chicos, una cosa es la clasificación en activo y pasivo, y otra cosa es la clasificación en uniporte, simporte y antiporte. Son como dos maneras de clasificar a los transportadores distintas. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Para poder explicarles el tercer tipo, que es el antiporte, primero les voy a explicar lo que es un transportador activo. Recuerden, el transportador activo era el que hacía el movimiento en contra del gradiente. Entonces, ¿cómo es el proceso de un transportador activo? Bueno, en este caso, si es activo, fíjense que voy a mover de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Eso significa activo. Como les dije, en los transportes activos, a la proteína, al transportador, se le llama bomba. Entonces, ¿qué pasa? La bomba se une con el soluto que quiere transportar a donde su potencial químico es menor. Cuando se une la sustancia a esa, le produce un cambio conformacional a la bomba. Ya vamos a ver a qué nos referimos. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando se une, cuando se libera el soluto, porque dijimos que lo transporta de menor a mayor, lo libera al soluto a donde el potencial químico es mayor, y esto obviamente me implica un gasto energético. Entonces, ¿por qué lo libera del otro lado? Porque cuando se produce el cambio conformacional en la bomba,
la bomba tiene menos afinidad por el soluto, entonces por eso lo libera. Y por eso la bomba vuelve al estado inicial. Sé que por ahí con estos pasos mucho no se entiende, les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan a qué me refiero, para que entiendan cómo funciona un transportador activo, ¿sí? Pero para que más o menos se den una idea, cuando la sustancia se una, le cambia la conformación a la bomba. Y obviamente voy a moverlo, si estoy diciendo que es activo, desde donde hay menor concentración a donde hay más concentración. Y si estoy diciendo que es activo, claramente va a haber un gasto de energía. Entonces, dentro de los transportadores activos, voy a tener dos. Los tipo P, perdón, y los tipo F. Los tipo P solamente transportan cationes, partículas con carga positiva. Sodio, potasio, calcio, protones. Y el ejemplo que nosotros vamos a profundizar es la llamada bomba sodio-potasio. Es un transportador tipo P. ¿Qué va a pasar en estos transportadores? Gasto energético. ¿Qué dijimos antes de empezar con esto? ¿Qué significa gasto energético? Voy a hidrolizar el ATP, que es justo lo que me preguntabas vos, Juli. Entonces, cuando yo hidrolice el ATP, se va a hidrolizar en ADP y fosfato. Y ese fosfato también se va a unir a mi bomba. Ya lo vamos a ver. Este proceso, este tipo de transportadores, el P, lo tengo en la célula procariota y también en la eucariota. Ya la vamos a ver en detalle. Hay otro tipo de transportador, que es el transportador tipo F, donde acá voy a transportar todo tipo de iones. ¿Qué quiere decir esto? Aniones y cationes. Iones con carga positiva, iones con carga negativa. Pero estos tipo F tienen una particularidad. Los transportadores tipo F, cuando no hay energía, pero está presente el sustrato a transportar, generan ATP. Generan ATP. Lo producen. No lo hidrolizan. Lo generan. ¿Dónde vamos a ver esto? En las células procariotas, pero también, lo vamos a ver de hecho en la unidad que sigue, en la mitocondria, cuando veamos el proceso de fosforilación oxidativa, y en el cloroplasto, cuando veamos la fotofosforilación. Porque en ambos procesos hay transportadores tipo F, que van a generar ATP. Estos transportadores tipo F, para poder producir el ATP, para poder generar el ATP, necesitan que haya un gradiente de protones. Este gradiente de protones no es generado por estos transportadores, sino por otras bombas que hay que transportan protones a un lado o al otro de la membrana. No se hagan problema tanto por el funcionamiento de esto del gradiente de protones, porque esto lo van a ver bien en detalle en la unidad que sigue, que es cuando vemos bien el proceso de fosforilación y de fotofosforilación. Entonces, para que quede una diferencia clara, estos generan ATP cuando está presente el sustrato y no hay energía. Estos hidrolizan el ATP. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar ahora en la bomba sodio-potasio, que es un tipo de transportador tipo P. Miren, bomba sodio-potasio. No solamente es un tipo de transportador tipo P, sino que también es el tercer tipo, perdón, mala mía, es el tercer tipo de transportador que nos faltaba. Es un antiporte. Habíamos visto, sin porte, dos sustancias en el mismo sentido. Dijimos glucosa y sodio. Uniporte, una sustancia en un solo sentido. Y el último que faltaba era el antiporte. Dos sustancias en distinto sentido. Uno para afuera, uno para adentro. Y el ejemplo que vamos a ver es la bomba sodio-potasio, que la tienen acá representada. Perdón. La bomba sodio-potasio es una bomba muy importante para nosotros, para las células. ¿Por qué? Porque
La bomba sodio-potasio es la que me ayuda también a mantener una concentración de potasio mayor adentro de mi célula y una concentración de sodio mayor afuera de la célula. Ya van a entender el porqué. Miren, esto que tienen acá es la bomba. Es una proteína. ¿Sí? Fíjense que está en la membrana. Lo que va a ocurrir es que un ion sodio, se va a unir a esa proteína. Pero, como yo les dije, esto es un transporte activo. Por lo tanto, se va a producir la hidrólisis, ahí está lo que estábamos repasando antes, Juli, del ATP. Cuando yo digo que el ATP se hidroliza, digo que se forma ADP y fosfato. Este fosfato que se liberó también se va a unir a mi proteína, a mi bomba. Miren, ya tiene el sodio, ahora se le une el fosfato. Cuando el fosfato se une, le produce un cambio conformacional. La proteína cambia de forma. ¿Y qué hace cuando cambia de forma? Libera el sodio hacia afuera de mi célula. Una vez que tiene esta forma, cuando libera el sodio, lo que hace es que esta forma le permite captar un potasio del exterior. Fíjense que ahora va a captar un potasio. Pero fíjense que todavía el fosfato está acá, sigue unido. Lo único que hizo es liberar el sodio. Y ahora captó un potasio del exterior. Una vez que el potasio se capta, el fosfato que estaba unido se libera al interior de la célula. Entonces ahora mi proteína vuelve a la forma original. Y cuando vuelve a la conformación original, libera el potasio hacia adentro. Entonces, en conclusión, mi bomba lo que hizo fue sacarme sodios y meterme potasios. ¿En qué relación? ¿1-1? No. La relación es, en cada secuencia se bombean 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. Por cada molécula de ATP que yo gasto, se bombean 3 sodios hacia afuera, 2 potasios hacia adentro. ¿Se entendió? ¿Mucho lío? ¿Están vivos? ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, Dani. Si no lo vuelvo a explicar, díganme. Díganme y si no lo entendieron lo vuelvo a explicar. Miren que es sumamente importante. Bueno, fíjense que acá estamos viendo claramente que hay un antiporte, porque bombeé una sustancia en un sentido, que es el sodio, y otra sustancia en otro sentido, que es el potasio. Entonces, un antiporte. 2 sustancias en sentido contrario. Por eso se le llama antiporte. Esta bomba es fundamental que la entiendan, porque cuando veamos sistema nervioso, la vamos a volver a ver. Todos estos canales, todo lo que hemos visto acá de permeabilidad, cuando veamos sistema nervioso, lo vamos a volver a ver. Lo vamos a aplicar a una célula que es la neurona. Entonces es importante que entiendan esto. ¿Sí? ¿Se entendió entonces la bomba? Sigo. Fíjense que acá hemos visto entonces ya, ustedes vieron por video los fosfolípidos, o sea, el transporte por medio de fosfolípidos, que vieron la ósmosis. Yo les acabo de explicar el transporte por proteínas transportadoras, vimos canales primero, transportadores después. El último tipo de transporte que nos queda es por medio de vesículas. El transporte por vesículas puede ser que yo quiera sacar algo afuera de mis células, que se llama exocitosis, o quiera meter algo y se llama endocitosis. Desde ya les pido que anoten estos gigantes. Sea una endocitosis o una exocitosis, y lo que yo esté moviendo sea para un lado o para el otro de la membrana, siempre el transporte por vesículas gasta ATP.
Siempre. ¿Sí? Entonces, siempre que yo quiera transportar algo por vesícula, el transporte me va a requerir un gasto energético a esa célula. Vamos entonces a ver primero que una característica de este transporte es que las vesículas o la sustancia que yo voy a entrar o sacar no atraviesa mi membrana. ¿Ustedes me van a decir cómo entra o sale y no atraviesa? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Miren, empezamos con la endocitosis. Meto algo para adentro. ¿Cómo es el proceso? Imagínense que esto que tienen acá es la sustancia que quiere entrar. Entonces, se produce una invaginación de la membrana. La membrana se hace una pancita hacia adentro. Luego, se profundiza esa invaginación. Se estrangula la membrana y me forma la vesícula. Fíjense que dentro de esa vesícula no solamente va la sustancia que quiero transportar, sino también que va líquido extracelular. Y fíjense que la vesícula está rodeada por membrana, queda rodeada por membrana. Por eso decimos que la membrana no se atraviesa, porque en realidad lo que hace la membrana es rodear la sustancia que quiere entrar. Y se forma la vesícula. Dentro de esta vesícula va lo que quiere entrar. Dentro de las endocitosis, yo puedo querer entrar, por ejemplo, cuando lo que yo quiero, lo que se, diríamos, endocita es un microorganismo, se llama fagocitosis. Fago significa comer. Entonces, por ejemplo, ya van a ver que hay células de nuestro sistema inmune, como los macrófagos, que hacen procesos de fagocitosis. Engloban a la bacteria y la meten dentro de una vesícula. ¿Para qué? Para que sea más fácil de degradar. Pero también puede que lo que entre sea algo líquido, pino y beber. Entonces, puede ser que alguna sustancia líquida, por ejemplo el agua, puede ingresar por pinocitosis. Va a pasar lo mismo. Se va a invaginar la membrana y se va a estrangular y se va a formar la vesícula. Pero hay otro tipo de endocitosis que es como especial, que es la endocitosis mediada por receptor. Por ejemplo, los ejemplos que ustedes ven son el colesterol y la insulina, cuando quieren entrar a la célula. ¿Sí? Por ejemplo, estas sustancias, cuando quieren entrar a la célula, tienen receptores particulares. En la membrana, en la cara externa de mi membrana, yo tengo estas I que se ven acá, que en realidad son receptores. ¿Qué quiere decir? Que son específicos para el colesterol o específicos para la insulina. Cuando la molécula, supongamos que esto es colesterol, se une con el receptor, antes que sigamos, debajo de donde están los receptores, hay una proteína que se llama clatrina. Está la membrana internamente recubierta por clatrina. Cuando se une, supongamos el colesterol con los receptores, la clatrina me estimula que se produzca la invaginación. Se estrangula y se forma la vesícula, como la endocitosis que vieron. Y ustedes me van a decir, pero Dani, ¿te quedaron los receptores adentro? Sí. Puede pasar dos cosas. Que cuando yo degrado esta vesícula, los receptores no se degraden y vuelvan a la membrana, o que si yo degrado la vesícula y también se degradan los receptores, tenga que volver a sintetizar receptores nuevos. Pero esto es un tipo especial de endocitosis, donde la sustancia que va a entrar tiene un receptor específico. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ya vimos cómo hacer para entrar. Vamos a ver cómo hacemos para sacar algo de la célula. En este caso tenemos la exocitosis. Por ejemplo, yo puedo liberar por exocitosis, ya lo van a ver, perdón, neurotransmisores. Las neuronas liberan neurotransmisores por exocitosis.
puedo liberar hormonas, puedo liberar enzimas digestivas. Ahora, ¿cómo es el proceso? Bueno, en este caso, yo quiero sacar la sustancia de mi célula. Por lo tanto, la vesícula tiene que venir formado en el interior. Entonces, imaginémonos que esto que tengo acá, adentro lleva neurotransmisores. Esto es una neurona, y imaginémonos que esto adentro lleva neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre? Esa vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática. Cuando se fusione, va a liberar el contenido al exterior. Lo mismo acá. Esta es la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y se libera el contenido hacia el exterior. Acá les quiero hacer una aclaración, que lo tienen como un anexo, pero les hago la aclaración igual. Cuando lo que ustedes quieren liberar es algo útil, por ejemplo, un neurotransmisor, una enzima, una hormona, la exocitosis se llama secreción celular. Ahora, si lo que quieren liberar es un desecho, que de hecho no es común en nosotros, sino en los organismos unicelulares, cuando se elimina un desecho por exocitosis, repito, esto pasa sobre todo en los organismos unicelulares, el proceso se llama defecación. Entonces, en realidad, si nosotros acá estamos diciendo que estamos secretando un neurotransmisor, es una exocitosis, puntualmente una secreción celular. Profe, una consulta. ¿Las proteínas de exportación se liberan también por secreción celular? Porque es una sustancia útil. Sí, perfecto, muy bien. Exactamente. La vesícula donde va metida se fusiona con la membrana y se libera al exterior. Ahí tenés un ejemplo de exocitosis. Entonces, fíjense, hemos visto, ustedes vieron por video el transporte por fosfolípidos, les expliqué el transporte por medio de proteínas y acabamos de ver el transporte por medio de vesículas. Entonces, en realidad, lo que hemos hecho acá, chicos, es ver cómo las sustancias entran o salen de mi célula a través de la membrana. Membrana que ya vimos en la unidad anterior, cuando vieron la membrana celular. Entonces, de esta manera, fíjense cómo una unidad se va relacionando con la otra. Ustedes primero vieron lo que era un lípido, una proteína, después vieron cómo estaba formada esa membrana, y ahora ven qué sustancias pueden atravesar por esa membrana y cuáles no. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Alguna duda de lo que he dicho? ¿No? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta acá con la teoría y ahora vemos si hay alguna duda más.